abandonar el sucio mundo material, que en el Substack se llama abandonarlo todo y lanzarse por el mundo en cuanto me sale. Vale. Con una frecuencia que raya en lo molesto, nos llegan historias de gente que, pese a tenerla más o menos hecha en la vida, lo abandonó todo para perseguir generalmente un camino espiritual de contacto con la naturaleza, con las fuerzas cósmicas, con su yo interior o con el yin y el yang de los metaversos. La historia que sabemos ver o en YouTube, o en la tele, o en los periódicos, las revistas, suele venir acompañada de una foto de alguien que fue, no sé, triunfal abogado corporativo, exitoso piloto de aviación, ingeniero de software, corredor de bolsa o corredor de motos. Una foto, por ejemplo, así. Es más, vamos a usar el ejemplo de este personaje para ubicarnos. Se trata de Axel Pons, un corredor de motos que compitió en varias categorías, incluso Moto 2. Luego fue diseñador y modelo, que se entiende que fuera un camino rentable porque la carita es mono el niño. Pero contado el caso por él mismo, el ex piloto y ex modelo, que hoy tiene 33 años, lleva 6 años caminando descalzo. Y los 3 últimos ha decidido emprender un viaje por el mundo así, caminando descalzo. Está buscando a Dios o a Alá o algo así. Esto lo ha llevado a cruzar ya más de 10 países, caminando descalzo, llegando a Pakistán con el objetivo de continuar en la India con una meta clara y espiritual, decíamos, el deseo de completar la unión con Alá o Dios. Esta es nuestra manera de rezar y practicar, caminando. Otros lo abandonan todo para iniciar una banda de rock de cochera y al cabo de unos años son estrellas rutilantes que llenan estadios, o bien llegan a ser Panchen Lama Tulku de la escuela Gelug del budismo tibetano, que yo no sé qué es, pero suena muy impresionante. O bien inician un proyecto de reforestación y apertura de pozos en África y cosas así. A mí, que soy, que me perdonan, un poquito cínico, estas historias, antes que impresionarme, me producen muchos cuestionamientos. Yo soy producto de una familia tan clase mediera que te saca una lágrima. Familia que se sentía merecedora de más de lo que tenía. Y como evidencia está el hecho de que cuando alquilé mi primer departamento o piso para mí solito, cuando me fui de casa, cuando mi madre conoció mi nuevo domicilio, lo primero que dijo fue: pero ese es un barrio de pobres. Para los mexicanos me conseguí un piso en la colonia Escandón. Y entonces tuve que revelarle una muy difícil verdad. Mamá, somos pobres, no de los más pobres que hay, pero somos pobres y esto es lo que me puedo permitir. Sabiendo esto, me puedo hacer preguntas previas a emocionarme con la profunda espiritualidad o ardoroso impulso empresarial que caracteriza a estos nuevos Budas. Supongamos, por suponer yo, que el excorredor de motocicletas vive en el límite de la pobreza extrema. Para el Banco Mundial en 2025 estamos hablando de $3 al día. Que en España no necesitas más, pero bueno. Para el Banco Mundial de 2025 hablamos de $3 al día, es la pobreza mundial. Multiplicados por 365 días, olvidándonos de los bisiestos, este muñeco necesita al menos 1.100 euros al año, que multiplicados por los 6 años que lleva en su ordalía y viendo que no parece demasiado desnutrido, son al menos 6.600 euros. Ahora, como cuando caminas descalzo por el mundo no tienes un espectro amplio de oportunidades de empleo, inversión o venta de habilidades o productos, para emprender este camino necesitas un capital de 6.600 euros, que la vasta mayoría de los seres humanos, por muy espirituales que seamos, no tenemos en el banco. Analizando otros casos que andan por el mundo en condiciones bastante menos precarias de las que este joven dice experimentar, se necesita contar con al menos 15 o 20 mil euros al año para sufragar los gastos elementales de viaje, alimentación, vivienda, cámaras de vídeo para registrar la profunda entrega espiritual vía Instagram, TikTok o Facebook, el ordenador con el cual se hacen las ediciones de los inspiradores vídeos, un equipo que amerita como menos una inversión adicional de 3 o 4 mil euros. Y digo como menos porque como te dé por una buena cámara para el vídeo con un par de objetivos útiles y luminosos, ¿no? Uno de medio alcance y un gran angular y un telefoto, me vas precisando los 6.000 euros sin contar el equipo informático para la edición de vídeo, que puede llegar a otros 4.000. Es decir,
El primer año necesita uno para abandonarlo todo un capitalito de entre 19,000 y 30,000 euros. Un estudio reciente que encontré dice que solo el 9,7% de los españoles tiene entre 15,000 y 60,000 euros ahorrados. Y esos suelen ser ahorros de muchos años de trabajo. Es difícil que un menor de 30 años de edad con una vida laboral de alrededor de una década, en el mejor de los casos, como fue el mío, tenga ese capital. O sea que solo un 9% se podría dar este lujo, o menos. Pero si el capital de la familia, ya la cosa cambia. Es decir, salvo que el esforzado buscador de la verdad espiritual sea de una familia bastante más acaudalada que la mía, familia que además esté dispuesta a financiar el caprichito, no lo podría hacer. Una familia que además tendría que estar presta a sacarle las castañas del fuego, rescatarlo y garantizar la integridad de su pellejo y de sus rastas. Si en el proceso de su búsqueda mística lo ataca, no sé, un leopardo de las nieves, se despeña en una montaña mística, su velero de la verdad desarrolla una vía de agua, se encuentra con una banda de maleantes sádicos o sufre malaria, cólera, dengue, fiebre amarilla, disentería amibiana, esquistosomiasis, Crimea, Congo, fiebre del Nilo Occidental, filierasis linfática, Zika o chikungunya, que no es el nombre de un nuevo baile originario del Caribe. Es más, aunque no sufra de ninguna grave infección tropical, porque generalmente se van a países tropicales, no te encuentras a muchos de estos en la Antártida en busca de iluminación sin zapatos, el personaje debe tener una reserva no despreciable por si lo asaltan, tiene una caries, sufre diarrea, necesita gafas, le da apendicitis, necesita una buena provisión de condones, si quiere sexar sin dejar un rastro de hijos, como el de miguitas de pan de Hansel y Gretel, por los destinos más esotéricos del mundo además, ropa de cuando en cuando, cortarse el pelo o tener con qué cortarse las uñas y otras muchísimas cosas que entrarían en ese lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, que le cantaba Balú a Mowgli, poco informado como oso que era, de que hay montones de necesidades humanas para las cuales el verso y la naturaleza te lo da, simplemente no es aplicable. Cuando leo pareja colombiana dejó atrás su vida convencional y ahora viaja por todo el país con sus 2 hijos, no pienso solo en qué bonito, qué audaces, qué interés cultural, sino en cuán llena de ceros estará su cuenta bancaria como para hacer eso sin tener que dedicar muchísimas horas todos los días a ganarse los recursos necesarios para ponerles enfrente a esos hijos. No viajes por todo el país, sino 3 platos de comida al día, que estos niños igual se los zampan en el viaje. Solo un ejemplo más que me encuentro por los internetes de la vida. Adolfo dejó atrás su vida como ingeniero, convirtió una ambulancia en su hogar. Esto cuesta un dineral, ¿eh? Yo conozco una chica que se gana la vida convirtiendo furgos en casas móviles, así que póngale usted 5,000 euros para abrir boca. Y se lanzó luego a recorrer España y Europa. Cruzó en su furgoneta Turquía, Irán, Irak, Arabia Saudí. La dejó en Armenia para volver a casa, porque casa tenía, haciendo autostop en bicicleta y en transporte público. Y todo ello sin trabajar ni un segundo todos esos años. Yo pienso que Adolfo es bastante más rico que muchos que yo conozco, que se muelen trabajando con muy buenos sueldos, pero que les dan apenas para contratar un crucero por las islas griegas con su pareja, que a 1,130 euros por persona suma 2,260 eurazos. Y a los tontos nos parece un lujazo, cuando los verdaderos ricos no toman cruceros, sino que caminan descalzos, buscan a Dios, recorren 7,000 kilómetros en una furgoneta personalizada y les sobra dinero para tener casa cuando vuelven. Porque claro, casa tienen, sobre todo cuando el padre es un importante empresario inmobiliario, además de ex campeón de motociclismo. Así que usted y yo somos sin duda demasiado pobres como para darnos vida de ascetas, para ser pobres rebeldes caminantes sin zapatitos, místicos desapegados de todo lo material que no tenemos resuelto. Y esto no estaría tan mal si no tuviéramos que soportar las ínfulas de superioridad moral de todos los que nos quieren contar esta historia de lo abandono todo, menos la cuenta bancaria, la visa y a mamá y a papá.